Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar, y daros las gracias a los vecinos y vecinas del pueblo que os habéis acercado a esta conferencia tan interesante sobre el cortijo de las mezquitas. Agradecer la presencia de concejales, de representantes de grupos políticos, del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Antequera. Muchas gracias por venir. El portavoz del Partido Socialista en Campillo, la concejala de Cultura, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, por supuesto, agradecer aquí a Pedro Burriarán el paso de haber quedado al frente un poco para presentar esta conferencia. Pedro Burriarán y Salvador García, que también colabora en la empresa, que yo acompaño a Pedro, pertenecen a la empresa Yamur, que es una empresa especializada en trabajo de arquitectura y basado principalmente en arqueología. Y bueno, y la idea un poco de esta presentación, de que aquí es que hoy pues, Pedro es para hablar y para dar a conocer el bien tan importante que tenemos en nuestro territorio. Parece que compartí entre Campillo y Antequera, hay otras informaciones que podría también estar perteneciendo al menos la parcela donde está ubicada hacia la Yegua. Y es que tenemos un patrimonio que es prácticamente único en nuestra tierra, ¿no? Es una mezquita que está incluida en un cortijo, parece, y esta información ya la va a comentar y la va a extenderse ampliamente Pedro, del siglo IX, del siglo X aproximadamente, y está declarado bien de interés cultural desde el año 2008. A partir de ahí, a pesar de que se han hecho se hicieron hace unos años una serie de actuaciones de emergencia para sostener, para que el bien no se viniese abajo, la verdad que el deterioro de este edificio, de este monumento único, como estamos diciendo, pues estaba bastante avanzado. A partir de ahí, un poco contactando con la propiedad, porque hay que dejar claro que este bien es de propiedad privada. A raíz de las conversaciones que hemos tenido con la propiedad para saber qué disposición había y qué posibilidades había para actuar sobre este bien, pues veíamos que nos trasladaba que solo no podía, la situación familiar que tiene es delicada. Yo también quiero adelantar aquí y excusar la presencia de Trini, que por la salud de Pepe Alcalde no pueden estar aquí, pero le hubiese encantado y además apoya completamente todo lo que estamos haciendo aquí. Y nos trasladaba que no tenían posibilidad en estos momentos de afrontar exclusivamente las actuaciones para poder sostener y para poder conservar este bien tan importante. A partir de ahí creíamos desde el Ayuntamiento de Campillo que tenemos la obligación moral de dar un paso al frente para saber en qué situación se estaba y sobre todo ver la disponibilidad de otras administraciones públicas. Tuvimos una reunión el 3 de junio con la Delegación de Cultura, en la cual le planteábamos la situación que había, le pusimos de manifiesto que desde el Ayuntamiento de Campillo estaríamos dispuestos a establecer un convenio de colaboración entre propiedad y las administraciones que quisieran para poner fondos y para poder recuperar este bien. Y bueno, en esa reunión un poco la primera respuesta que se nos manifestó fue que nos podían ofrecer ayuda técnica, pero no ayuda económica. A partir de ahí tuvimos una visita el 20 de julio al cortijo en la que estuvo Pedro y Salvador y se ha elaborado un informe de situación en la cual, y él lo va a explicar ahora, se detalla y se pone de manifiesto que la situación es bastante preocupante. Es muy preocupante y si no se actúa rápido en muy poquitos años se puede venir perfectamente abajo. A partir de ahí se hizo también, en base a ese informe descriptivo de situación, una valoración con una serie de actuaciones que recogería en torno a 75 o 77 mil euros, una primera inversión para puesta en valor posteriormente del bien. Y bueno, creemos que hay posibilidades con voluntad política, con voluntad de la propiedad que existe y si todo y todas pues nos sentamos e intentamos darle una solución, creemos que hay disponibilidad para hacer esto. Hemos solicitado una reunión también con la Diputación Provincial porque creemos, y teniendo en cuenta que está en varios términos municipales, podría ser una oportunidad muy interesante para que Diputación se involucrara en esta recuperación. Hemos solicitado una reunión con Diputación y estamos a la espera de que se nos pueda conceder esa reunión para ponerle encima de la mesa la situación y ver qué condiciones y qué posibilidades habría de que se actuase económicamente para salvar este bien. Nosotros creemos, y lo estamos diciendo desde hace ya bastantes meses, que aquí
tenemos que tender la mano a todas las administraciones que hagan falta para poder actuar en el cortijo. Aquí no hay que mirar en estos momentos, al menos o pensamos, si es un bien privado o si es público, y lo que se trata es de que actuemos, porque como sigamos echándonos la pelota muchos más años, al final el bien se nos va a caer. Y al final quien va a perder ese patrimonio único va a ser, como decimos, la propia humanidad. No va a ser ni un propietario ni otro. Y no queremos estar en un momento en el que nos lamentemos, en el que echemos responsabilidad de la propiedad, en el que echemos responsabilidades, sino a Cultura, a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía por no haber actuado sobre ese bien de interés cultural, y al final se va a perder un patrimonio único y al final, como digo, quien va a perder va a ser la propia humanidad, y por tanto lo que tenemos que dar es un paso al frente. Nosotros desde el Ayuntamiento de Campillo ya hemos dicho que en los próximos presupuestos municipales estaremos dispuestos a dotar de una partida presupuestaria. Vamos a ver qué otras administraciones quieren participar y bueno, a partir de ahí pues dispuestos digamos, no pararnos más, no echar marcha atrás y dar todos los pasos necesarios para que de una vez por todas este bien se conserve como se debe conservar y se ponga en valor, puesto que iríamos a defender un patrimonio cultural, histórico, sociológico y por supuesto también una gran oportunidad turística, ¿por qué no? Cuando se ponga en valor es muy importante. Así que nada, yo ya le callo, creo que hoy aquí hay que darle la palabra ya a Pedro, que es el experto realmente, nosotros somos todos aficionados. Y bueno, como ya habéis visto en el cartel anunciado, después de la conferencia que Pedro nos va a brindar hoy, pues podemos abrir un debate, un coloquio, una mesa redonda en el que podamos plantear todas las dudas, cuestiones que hagan falta y por qué no, hasta posibles soluciones que entre todos y todas podamos aportar. Muchas gracias. Si se escucha. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a Diego la presentación de esta charla y la posibilidad de plantear por lo menos esta conferencia aquí en Campillos. Por supuesto, bueno, agradecer también, hacerlo extensivo a todo al ayuntamiento, Rico Romero también, arquitecto municipal, y sobre todo que sirva como voz o altavoz más bien del valor de este edificio ciertamente especial. El objetivo de la charla que les quiero ofrecer esta tarde tiene una doble vertiente. En primer lugar es centrarnos en la investigación arqueológica que comenzamos a realizar hace unos años, en mi caso junto con una arqueóloga del CSIC, María Ángeles Utrero, resultados que ya se expusieron en Antequera en el año 2015 y luego se publicaron en la revista Mainaque de la Diputación de Málaga un par de años después, investigación que hemos continuado durante estos años y que, como verán, viene a corroborar el carácter excepcional de este edificio. Y la segunda parte de la charla, sobre todo, se va a centrar en el estado de conservación actual que presenta el monumento, sobre todo llamando la atención o resaltando la urgencia que tiene el conservar, el mantener, el restaurar el cortijo de las Mezquitas si queremos que sea legado para generaciones futuras en un estado ciertamente aceptable de conservación. En mi caso, mi profesión, soy arquitecto restaurador, llevo 20 años recorriendo toda Andalucía y parte de España restaurando castillos, iglesias y yacimientos arqueológicos. Siempre se da el caso cuando uno llega a un pueblo o llega a una población que siempre ellos, los locales, los ciudadanos, ensalzan su ermita, su castillo, pues, con una gran valía, siempre lo resaltan como algo único. Siempre no suele pasar en la mayoría de los pueblos. Pero de vez en cuando llegas a un lugar y te encuentras con edificios como este y ahí sí compruebas que realmente este es único. Esto es un caso, como veremos ahora a continuación, realmente excepcional. El descubrimiento del cortijo, descubrimiento entre comillas, del cortijo de las Mezquitas hace 15 años, fue una bomba arqueológica a nivel nacional e internacional ciertamente único. Es decir, ahora veremos que no hay otro edificio como este, en primer lugar por sus características constructivas, quién lo construye y dónde lo construye. Es decir, estamos hablando de una pieza que sobrepasa el carácter local, provincial, regional, tiene que ser considerado, permítanme la expresión, casi un resto arquitectónico para la humanidad, como veremos a continuación. Nosotros siempre partimos a través de todos estos años de trabajo en el patrimonio histórico, siempre hemos llegado ya
afianzar o definir este axioma que les tengo puesto ahí en la pantalla. Solo se respeta lo que se conoce, solo se conoce lo que se investiga y solo se investiga lo que se conserva. Y si me apuran, hacemos como la pescadilla que se muerde la cola y solo se conserva lo que se respeta. Es decir, nosotros sí tenemos un edificio que, como les digo, es excepcional. Por lo menos lo primero que tenemos que hacer es investigarlo. ¿Por qué lo tenemos que investigar? Pues para saber qué es. Y es una labor que, por ejemplo, en este caso ya se ha venido haciendo durante los últimos años. Ya sabemos qué tenemos ahí. Cuando Carlos González lo sacó a la luz, en el 2006, ya apuntaba por dónde iban los tiros. Las investigaciones posteriores lo han confirmado. Sabemos qué es el Cortijo de las Mezquitas, sabemos quién lo construyó y cómo lo construyó. Pues bien, lo tenemos investigado y ahora ya es el momento que podemos dar el paso para conservar, porque efectivamente tú solo conservas bien lo que sabes que tienes entre manos. Si no, a lo mejor eliminas una parte del edificio porque no sabes qué es. Bueno, esto lo puedo quitar, lo puedo poner. A día de hoy sabemos qué habría que hacer para conservar el edificio porque lo tenemos prácticamente investigado. Y efectivamente ahora lo podemos conocer. Y, por ejemplo, un aspecto fundamental de toda esta tarea que estamos haciendo es esta charla de esta tarde. ¿Por qué? Porque divulgamos qué es lo que hemos visto y la importancia. Es decir, cuando nosotros investigamos el Cortijo de las Mezquitas, no es una investigación que guardamos para una serie de eruditos que lo publican y que se queda en un círculo cerrado. Es fundamental que el ciudadano, que la gente, que el especialista y no especialista, sepa la importancia. Porque solo así, cuando hay una masa importante de gente que conoce y que respeta un edificio, es cuando también podemos llegar a su conservación. Como les digo, todas las partes están interconectadas, pero es fundamental esto, por ejemplo, que estoy haciendo hoy, que se divulgue, que se conozca. Se lo digo a ustedes como se lo podría decir a un colegio, a los niños. Y a partir de ahí, cuando esa semilla prende, germina, es cuando realmente podemos llegar a respetar el patrimonio y a conservarlo. Entonces es una labor dura, muchas veces es una labor de zapa, porque requiere insistir, pero creo que es el camino que tenemos que llevar para, por lo menos para llegar a que esto se conserve en condiciones. Bueno, la mayoría me imagino que saben dónde está el Cortijo de las Mezquitas. Lo primero que llama la atención, que nos encontramos con una mezquita, un edificio religioso islámico, que está en medio del campo, no está en ninguna ciudad. Es decir, estamos hablando de un yacimiento que lo tenemos aquí señalado con un círculo entre Sierra de Yeguas, Campillos, Antequeras, ya cae más lejos, pero bueno, es un vértice geográfico bastante importante, situado al poniente de la laguna de Fuente de Piedra. Y como les digo, la primera misterio, la primera sorpresa es cómo te encuentras un edificio como este, tan excepcional, en medio de ninguna parte. Es quizás, y ahora lo veremos, uno de los aspectos que la arqueología y la investigación va a tener que desentrañar en próximas fechas para comprender cómo aparece esto en medio de ninguna parte urbanizada. Otra de las sorpresas o de los enigmas que ha venido asociado, que tiene asociado el Cortijo, es cómo estuvo prácticamente hasta el año 2006, cuando Carlos González lo publica, silenciado en círculos científicos internacionales o nacionales. Y es realmente sorprendente porque el Cortijo de las Mezquitas se sabía que estaba ahí, que tenía importancia desde mucho antes. Aquí en esta imagen tenemos, por ejemplo, en una pequeña, aquí lo tenemos reseñado, por ejemplo, la pequeña historia de Campillos del año 60, viene una descripción ya exhaustiva de que el Cortijo de las Mezquitas albergaba una mezquita árabe. Es más, en esta nota que tenéis aquí arriba, del año 1930, se habla de una conferencia que se dio en Málaga por Antonio Palacios, que era la mano derecha de Torres Balbás mientras restauraba la Alcazaba de Málaga, él investigaba. Es decir, Antonio Palacios, que era una persona, ya un investigador ya de peso, sabía de la existencia de una conferencia en Málaga. Torres Balbás estaba relacionado con él, pero nunca se publicó, nunca se divulgó. Entonces, siempre el Cortijo de las Mezquitas, no sabe cómo ni por qué, se mantuvo como en un discreto segundo plano y no dio el salto hasta que Antequera, el Ayuntamiento de Antequera, le dio la oportunidad a Carlos González de sacar la publicación del Cortijo y afinar bastante de qué se trataba.
Carlos Gozalvez, para el que lo conozca, el que no lo conozca, perdón, es un compañero, un querido compañero, historiador, que se tiene pateado toda Andalucía y el norte de África buscando restos arqueológicos, torres, y en este caso es una de esas felices circunstancias en las que cuando uno pilla la topografía y ve mezquitas, va allí y hay una mezquita, porque vamos a ver, uno ve la topografía de Andalucía y hay mezquitas, rábitas, castillejos, muchísimos. Seguramente esos topónimos vienen relacionados con lo que había allí y que luego se pierde. Pues aquí es uno de estos casos excepcionales donde va y está el edificio. ¿Y por qué? Porque cuando uno además ve las fuentes históricas, el cortijo de las mezquitas aparece ya en el siglo XV. ¿Por qué? Porque cuando se delimita, una vez que cae ya toda la frontera nazarí en todo este frente, definitivamente a finales del XV, el mojón que delimitaba los términos de Teba y Antequera se marca en el cortijo de las mezquitas. Y hay documentado un litigio entre Teba y Antequera a cuentas de los lindes y ya se refiere al cortijo. Es más, en el siglo XVI ya se habla, y ya se habla de las mezquitas ya con un cortijo allí. Es decir, que el edificio nunca se ha escondido. El edificio ha estado en las fuentes, el edificio ha estado en pie. Ha aparecido en un lado, ha aparecido en otro, pero ha llegado discreto, callado, hasta el siglo XXI. Y ahora es cuando ya nos lo hemos encontrado. En el año 2005, a raíz de que Carlos Gozalvez habla con Manolo Romero en el Ayuntamiento de Antequera y se propone la publicación, salta la bomba. Y el cortijo de las mezquitas aparece al primer plano, en un primer momento de la comunidad científica. En mi caso, se establece un grupo de expertos por la Junta de Andalucía, se nos llama, para verificar si aquello realmente es lo que parece que es, con vistas a declararlo BIC. En el año 2005 hacemos una primera visita al cortijo, que ya no tenía uso, y efectivamente, es la primera vez que yo entré allí, es de estas cosas que se te caen los palos del sombrajo, porque dices, está entera. Empiezas a mirar y te das cuenta que tienes el edificio prácticamente en pie. Ahora podremos comparar un poquito las fotos del estado que tenía en el año 2005, con cómo ha ido evolucionando. Pero bueno, veíamos que el edificio, bueno, ya no tenía uso, y también es verdad que cuando un edificio deja de tener uso, se te empieza a degradar porque no lo conservas, no lo mantienes. Esto ha llegado a nuestros días sencillamente porque ahí hubo un cortijo y porque los propietarios lo mantenían. Y encalaban y arreglaban la cubierta, etcétera, etcétera. Deja de tener uso, la cubierta se cala, tiene agujeros, los muros se les caen los encalados. Y esta imagen es 10 años después, en el 15. Comparemos, por ejemplo, la arquería, y ya prácticamente en 10 años el edificio, pues fíjense, se empiezan a caer partes, la cubierta sobre todo, esta es la zona del interior, se vino abajo porque en este intervalo del 5 al 15 entraron ocupas y lo que hacían fogatas dentro del edificio. ¿Qué hicieron? Quemaron la cubierta, quemaron las vigas de madera, la cubierta cedió y se vino abajo. Esto es en el año 2015 cuando estuvimos haciendo la primera investigación con los compañeros del CSIC. Si aquí ya está ruinoso, ahora está más. Pero bueno, un poquito también para ir haciendo la vista, ¿no?, a cómo la degradación ha sido imparable en estos últimos años. Pues bien, como les digo, la mezquita llega a nuestros días sencillamente porque se reaprovecha en un cortijo. Cuando aquí, en el siglo XVI, se empieza a aprovechar el edificio como una explotación agropecuaria, los propietarios en aquel momento lo tuvieron claro. Tenían un edificio construido en piedra, en sillería, fantástico. El aprovechamiento fue rápido y fácil. O sea, tenían un edificio alucinante. Y sencillamente pues lo fueron compartimentando en su interior, estableciendo distintas habitaciones y sobre todo recreciéndolo con varios patios. Esto es el edificio a día de hoy. Tienen una zona que es el número 4, que es donde estaba la casa del cortijo, donde estaban las habitaciones, que es donde está la mezquita, y alrededor de él se disponen distintos patios que estaban relacionados ya con la explotación de la tierra. Un patio sur con varias crujías alrededor del mismo, donde tenían almacenaje, tenían distintas instalaciones relacionadas sobre todo con el olivar.
otro patio, que lo hemos llamado central, al norte de la zona de habitaciones, y aún otro, que es el 3, ya en el extremo norte del cortijo en su conjunto. Aquí lo tenemos con las distintas fotos. Lo curioso del caso es que tenemos una mezquita que es excepcional, pero este cortijo en sí mismo como cortijo es un edificio también muy interesante y muy bonito en sí. Sobre todo ver cómo aunan los dos edificios respetándolo incluso. Entonces es un tema también que muchas veces cuando uno se plantea vamos a recuperar el cortijo de las mezquitas, dices, bien, pero también habría a lo mejor que pensar si no alguna parte del cortijo también la tenemos que dejar como testimonio de su historia. Pero bueno, es un tema ciertamente interesante para cuando llegue el momento de la puesta en valor. Y aquí tienen en oscuro lo que queda de la obra medieval. Como pueden ver, están prácticamente los muros perimetrales de la mezquita, el muro sur, el muro que mira al este, parte del muro que mira a poniente y sobre todo el cierre norte. Es decir, en gran parte tenemos muchos datos para saber, en primer lugar, cómo era el edificio y sobre todo, si hace falta incluso para hacer alguna restitución. Aquí tenemos con el número 1 el frente que mira a levante, el del este, con los muros de la mezquita, con el 2 el cierre norte, con algunos de los arcos que ahí se conservan aún, y con el 3 lo que sería el muro sur, o ya hablemos con propiedad, la quibla de la mezquita, que está en pie. Lo que resulta sorprendente de este edificio, y ahora lo veremos, cuando nosotros hemos estudiado mezquitas rurales, vamos a hablarlas con propiedad rurales, porque aparecen en el campo, te encuentras los cimientos, o te encuentras un murito más o menos, bueno, medio conservados. Son muy pocos los casos que tenemos en pie entero. Aquí nos falta la cubierta original del edificio. Es decir, ahora lo veremos en detalle, aquí tenemos donde termina el muro de la mezquita y ahí aparece una cornisita que además eran típicos de estas mezquitas omeyas del siglo IX, siglo X, y nos faltaría meterle la cubierta al edificio, es decir, está entero. En el interior, pues bueno, con el número 1 tenemos este nicho con un arquito que está en el muro de la quibla, en el muro sur, que es el mihrab, que es el que marca la dirección de oración en toda mezquita. Cuando en la sala de oración en el interior tú te tienes que poner a orar, pues te marca el punto de la oración. Es decir, está entero, con sus encalados, pero aquí tenemos el arco, solo que en algún momento este nicho, que siempre es ciego, lo abrieron como puerta y luego se tapió. Las arquerías interiores también se conservan, gran parte de las arquerías. Es decir, tenemos los arcos bajo los enlucidos completamente en pie, por lo menos gran parte de ellos. Y luego, una de las cosas más interesantes que pudimos sacar en la investigación del 2015, que es con el número 3, aquí hay una puertecita muy discreta, que es por la que se entra, una de las que se entra a la mezquita, pues pudimos comprobar que la puerta aprovecha parte de la puerta principal de entrada al templo del siglo IX-X. Es decir, ahí se mantuvo, solo que está arrasado. Aquí lo tenemos parte de la puerta, pero se conserva en el mismo lugar. Es decir, tenemos muchísimos elementos. Si esto lo consideramos, y efectivamente es una mezquita, solo nos faltaría el alminar, que es la torre desde la que se llamaba la oración a los fieles. Está todo a falta del alminar y la cubierta, es decir, es excepcional no encontrarte con todos estos elementos. Y vamos a ver la construcción. Lo primero que llama la atención de este edificio es que está construido en piedra. Y aquí entramos a ver la importancia que tiene. Y ustedes me dicen, bueno, edificios en piedra hay muchísimos. Edificios de piedra como esta, de los siglos IX y X, de época de los omeyas, no hay tantos. En primer lugar, porque en el momento en el que estamos considerando, el que tenía recurso para construir así era el Estado o el poder. Es decir, no se imaginen ustedes, no pensemos cómo era la Edad Media cristiana, luego más adelante, los que construían catedrales, lo que leemos en los pilares de la tierra. ¡Ah! Venga, contratamos un cantero y nos hace la catedral. En este momento, los señores que podían vivir en el campo no podían contratar un cantero. Uno, porque no había, y dos, porque eran tan caros, eran profesionales, eran tan caros que no se podían pagar. Esto lo hacía el que mandaba. ¿Por qué? Porque tenía el recurso a los constructores, a estos constructores,
y los podía pagar. Uno lee las fuentes omeyas, por ejemplo, la construcción de Medina Zahara en el siglo X, y allí encuentras que viene referido hasta lo que cobraban los canteros cuando construían. Y eran unos señores, eran unos top del momento. Si me apuran, a mí me gusta hacer un símil siempre, al hablar de arquitectura, que esto aparezca en el campo en el siglo X es como si a día de hoy te encuentras en el campo el Museo Guggenheim de titanio. El símil tecnológico es lo mismo. Bueno, a lo mejor te encuentras un rico bodeguero que te puede construir el Guggenheim en medio de, al lado de Bobadilla, pero no es lo normal. Es decir, empezamos por ahí. Está construido en piedra. Y esto no es normal. Estos canteros no trabajan en cualquier lado y no trabajan para nadie que no sea importante. Todo el perímetro, todo el edificio está construido en cantería. Cuando hablo en cantería, vemos que son sillares más o menos cuadrados y tienen una doble característica. Por un lado, estos canteros, cuando llegaron ahí, le encargaron hacer el edificio. Por un lado, tallaron sillares ellos, tuvieron que abrir una cantera, traer los sillares, pero por otro lado, una parte importante de los sillares son romanos. Es decir, estos señores tenían, no sabemos dónde, un edificio romano cojonudo. No sabemos si estaba ahí a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, o si se los trajeron de Antequera. Pero estos señores dijeron, tenemos un edificio abandonado romano, nos ahorra trabajo, vamos a traernos los sillares. Entonces, la primera fase, que es la que tenemos aquí marcada, los muros exteriores, parte aprovechan sillares romanos y parte los labran ellos. Una de las características también muy singular es que los muros los hacen de sillería muy potentes, son muros muy fuertes. Incluso las arquerías que tiene dentro, que transmiten unos empujes muy fuertes, esos empujes no son lo suficientemente importantes como para que el edificio tuviera problemas estructurales. Pero estos señores, cuando lo construyen, le empiezan a poner al exterior un montón de contrafuertes para rigidizar, para hacer más fuerte la obra. Cuando uno ve mezquitas, bueno, puedes ver la mezquita de Córdoba, cualquier edificio alto medieval, los contrafuertes van relacionados con donde te llegan los arcos por dentro. ¿Para qué? Para que el empuje te lo aguante. Aquí pasa una cosa muy curiosa, porque los contrafuertes los ponen sin ton ni son. Se ve que un poco quizás por tema estructural y otro poco quizás por tema compositivo, por hacer un muro con contrafuertes y hacer una composición. Es decir, no solo te lo hacen fuerte, sino que te lo hacen bonito, o te empiezan a poner unos contrafuertes que, fíjense, las arquerías son estas. Aquí en el extremo tendría que tener un contrafuerte, pero los contrafuertes ni siquiera coinciden con las arquerías. Entonces, es un tema compositivo además de estructural. Una de las cosas que podemos ver incluso cuando estudiamos los sillares, aquí quizás no se ve tanto por la luz, aún se conserva la huella de cómo terminaban el sillar al colocarlo en el muro. ¿Ves? La huella de la azada o el instrumento con el que el cantero terminaba. Él colocaba el sillar en el muro, pero no lo ponía ya perfecto, lo dejaba un poquito irregular. Y luego, cuando ya tenía el muro con todos los sillares más o menos irregulares, por lo menos la cara exterior, lo terminaba con una azada. Y le empezaba a dar además, no sé si lo ven aquí, se ven unas huellas inclinadas a 45 grados, es la huella del cantero quitando la piedra que sobra y dejando el sillar liso. Una vez que lo terminaba, lo encalaban o lo enfoscaban. ¿Por qué? Porque estos señores construían, eran muy inteligentes. Ellos buscaban generalmente piedra arenisca. La piedra arenisca, por ejemplo, con lo que se han hecho casi todas las catedrales en Andalucía, las principales iglesias. ¿Qué tiene bueno la piedra arenisca? Que se labra muy fácil. Y así puedes sacar sillares de cantera rápido. El problema que tiene la arenisca es que se erosiona muy fácil. Entonces ellos sabían que sí, que muy bien, construyo con piedra, que esto es fantástico, resistente, pero saben que como le venga el agua y como le venga las inclemencias meteorológicas, se te va. Entonces este edificio tan fantástico de piedra, cuando lo terminaron estaba enlucido. Y lo hemos podido ver porque hemos podido sacar con restauradores restos del enlucido original. Cuando se haga la investigación completa habrá que ver si este enlucido tenía decoración, que posiblemente lo tendría. Pero bueno, sabemos que está ahí. Debajo de capas y capas de encalados actuales está el enlucido del siglo
9, 10. Habrá que ver si tiene algo o no tiene algo. Luego asoman también los arcos que se ven, bueno, los conocemos, pero es que encima de alguna puerta asoman las dovelas de otros arcos. Es decir, se conservan, además si se fijan, pueden ver la junta de las dovelas. Las juntas de las dovelas, aquí demuestra la pericia del cantero, tienen 2-3 milímetros de espesor. Es decir, es un puzzle perfecto. Un puzzle perfecto. Por eso les digo, de cuando uno empieza a ver, se pregunta, y eso lo llevamos en nuestras investigaciones con los compañeros arqueólogos, no solo analizamos el edificio, sino vemos cómo se construye y quién lo construye. Y como les vuelvo a decir, aquí no te vino cualquiera, y ahora veremos de dónde vienen estos señores. Pero el edificio, a pesar de que uno lo puede ver en su unidad, todo construido en piedra, tiene 2 fases, y luego nos centraremos en ese aspecto. Hechas en muy poco periodo de tiempo. Construyeron la mezquita y muy rápido le hicieron una transformación, pero vamos, muy pronto, en décadas. En el siglo X le hicieron una transformación, que es también con piedra, que es esta que ven aquí. Aquí ya los sillares ya no aparecen sillares romanos reaprovechados ni nada, ya son absolutamente escuadrados, tallados con escuadra. Que eso era un instrumento que tenían los canteros, sobre todo los buenos canteros, en la escuadra, para hacer los ángulos rectos perfectos. Entonces, ahora lo veremos. Otro de los enigmas de este edificio es cómo en muy poco periodo de tiempo le hacen 2 obras en periodo Mella. En esta segunda fase aparecen sobre todo los arcos del frente norte, que como pueden ver son unas piedras perfectamente talladas y de los cuales prácticamente tenemos toda la arquería. Este en concreto es visible, pero hay más arcos que están cegados, pero está prácticamente completa. Este arco, además, por su forma de labrar, su trazado y determinadas características, es exactamente igual que el que tenemos, por ejemplo, en la iglesia rupestre de Bobastro. Es un calco, absolutamente, el trazado y la forma de tallar de este elemento y, por ejemplo, este arco. Un detalle, por ponerles el caso, cuando hacemos la investigación, esta parte de dentro del arco no es recta, está ligeramente curva. O sea, el arco, tú lo ves por dentro y está como un poco doblado. Un tema bastante curioso. Eso mismo salen en los arcos de la iglesia de Bobastro. La doblez de los arcos un poquito hacia adentro. Entonces nos vienen a cuadrar perfectamente el marco histórico cuando se hacen todas estas obras. Es un elemento más que añadir a la investigación. Entonces, como les decía antes, cuando empiezas a darle vueltas a todo esto que empezamos a ver, te surgen muchas dudas que esperemos que la investigación poco a poco vayan sacando si tenemos el edificio en pie. Por ejemplo, ¿por qué aparecen 2 técnicas constructivas en el mismo edificio en muy poco periodo de tiempo? ¿Son 2 momentos históricos o 2 etapas de obra? O incluso a lo mejor 2 cuadrillas distintas de canteros. Por ejemplo, el material constructivo es extraído en cantera. ¿Dónde está la cantera? Eso es muy importante porque, por ejemplo, si a lo mejor tenemos que restaurar el edificio y recomponer alguna parte, sería interesante que la arenisca, si no fuera de la misma cantera, porque a lo mejor está abandonada, pudiéramos encontrar la misma piedra en una cantera similar, pero primero analizar de dónde sale. Luego, lo que les comentaba antes, ¿estuvo el edificio decorado con estucados o elementos pétreos, por ejemplo, o algunos apliques o algo sobre el muro? Eso es fundamental, porque ahora mismo lo vemos como muy, bueno, desnudo, ¿no? Muy pobre, pero a lo mejor era un edificio que estaba plagado de decoración, de pinturas, de estucos, de paneles. Lo tenemos que ver. Y sobre todo, una duda muy importante. Sabemos que se construye en el siglo IX. Pudo tener la reforma en el siglo X. Y luego ya sabemos que en el siglo XV aparece en el litigio este entre Tebas y Antequera. ¿Qué pasa durante tantos siglos? ¿Cómo evoluciona? ¿Esto fue siempre una mezquita en la Edad Media? No. De nuevo, la arqueología tiene que responder a estas dudas. Bien, también nosotros no solo nos quedamos en la investigación viendo, bueno, está construido en piedra, tal. ¿Y esto cómo se construye? Vamos a ver. Yo soy el arquitecto, por llamarlo de algún modo, y me encargan a
hacer las mezquitas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo trazo? ¿Me invento, empiezo a tirar plomadas para acá, plomadas para allá? No. Cuando empezamos a investigarlo nos dimos cuenta que aquí había un trazado directriz, que había unos planos y que había unas formas de construir que se repiten en grandes edificios islámicos de la Edad Media. Volvemos a lo de antes, esto no te lo hace cualquiera. El que vino aquí usaba manuales y usaba medidas que tenemos en grandes templos de la época. Este es el esquema, la verdad es que se ve bastante oscuro, que sacó Carlos González en el año 2006. Él venía a decir que el edificio tenía 3 naves interiores. Nosotros en la investigación hemos podido comprobar que tenía 2. Y sobre todo hemos visto varios temas que, bueno, que Carlos no había podido llegar a desentrañar. Pues bien, esto es, y ahora con su permiso me levanto y esto se lo enseño. No sé si se me va a escuchar. Esto es el trazado director del cortijo. Allí tenemos el edificio marcado en oscuro dentro del cortijo y esto ya lo he sacado fuera. Esto es el cortijo de las mezquitas sobre un plano. Es decir, ahora voy a imaginarme, o vamos a imaginarnos, que soy el alarife que tengo que construir este elemento. Ahora lo veremos en otra diapositiva. Lo primero, ellos no usaban el sistema métrico. Eso es un asunto que viene de la Ilustración, que es bastante reciente. Ellos usaban, pues casi como viene de época de los egipcios, de los romanos, de los griegos, pies, codos, pulgadas. Es decir, el cuerpo humano te da las medidas. Entonces, ellos usaban un pie de 31 centímetros, un señor pie, ya eso era calzar un 40 y mucho. Y luego usaban los codos. En este caso, esta mezquita está construida con el codo mamuní, que era más o menos, había varios codos, el codo rasasí, que era un poquito más grande, el codo egipcio, y el codo mamuní es más o menos el que tuvo éxito en Al-Ándalus. Eran 47 centímetros, o un pie y medio. Entonces, estos señores tenían unas plantillas y con las plantillas, y sobre todo, muy importante, la relación raíz de 2, que es abatir la diagonal de un cuadrado, te sacaban todo. Más o menos en un edificio lo sacaban de un modo o de otro, pero eran las herramientas básicas. Entonces, aquí tenemos un cuadrado de 90 pies de lado. ¡Pa, pa! Le hacemos la circunferencia que lo circunscribe y le trazamos la diagonal. Vale. Ahora le hacemos la relación raíz de 2, que es... Espérate, a ver, que no quiero ocultarlo. Tenemos ya la diagonal de la circunferencia exterior. De aquí a aquí trazamos centro y abatimos el radio de la circunferencia. Y nos cae aquí, hacemos una relación raíz de 2. Ya te marca la línea de la sala de oración. El rectángulo que te queda allí es un rectángulo raíz de 2, es un cuadrado abatido raíz de 2. Como les digo, les cuento mucha historia, pero es lo que ellos usaban siempre. Lo que esto nos ponía los pelos de punta cuando empezamos a hacerlo es cuando te pillas la mezquita de Córdoba y ves que se ha hecho así, y a ti te sale lo mismo, pero reducido a escala, es cuando empiezas a decir, esto no es una tontería. Un señor del campo del siglo IX no tenía estos conocimientos. Aquí te viene lo que ellos llaman un geómetra. Lo que aparece en las fuentes, un muhandis, un Saidat Bunyan, un maestro de la construcción o un geómetra. Fijaros qué curioso, que al arquitecto le llamaban geómetra, porque hacía geometría cuando hacía los trazados. Entonces, lo primero que hace es hacer el cuadrado exterior, la sala de oración ya la tiene proporcionada, el resto el patio. Listo. Si además la diagonal donde se intersecta con la circunferencia circunscrita, donde se corta, tienes la separación entre las 2 naves, que casualmente es la mitad. Ya tienes las 2 naves de la sala de oración, del haram. Ya tienes el esquema a lo gordo, como quien dice, de la mezquita hecho. Pues ya tienes, ese día te vienes con el topógrafo de la época y marcas estacas con este planito, que lo tendrían, a saber, en cerámica, en un pergamino, en piedra, pero ya te venía, empiezan a trazar con un cordel y estacas, ¡pa! Marca punto, marca punto, marca punto. Y ya tenía lo gordo del cortijo replanteado. Seguimos. Aquí hay un detalle muy curioso
que el edificio se empieza a poner complejo, porque os he marcado el esquema general, ¿no? Resulta que el patio tiene también una nave cubierta, que está marcada aquí, y que tenemos el resto arqueológico aquí. Entonces es raro, empezamos a decir, uy, ¿qué pasa aquí? Porque, si te das cuenta, bueno, metes una nave aquí, pero aquí parece que no hay ninguna. Entonces el edificio, que es tan perfectamente simétrico, empiezan a aparecerle cosas, que es esto. Es decir, en esta zona tiene una nave en el patio. Si uno lee las fuentes medievales, y sobre todo las mezquitas andalusíes, siempre había naves específicas para las mujeres. ¿Dónde te la haces? En el patio. Entonces tienes la sala de oración para los señores y en el patio, aparte, para que no se mezclen, te hacen una nave porticada que sería la nave de las mujeres y que la tenemos aquí. Y entonces empieza a cobrar sentido muchas cosas que pasan. El mihrab que les enseñaba antes, que es el que marca el sentido de la oración, está aquí, estaba excéntrico en el cuadrado de la mezquita. Si tú metes la nave de las mujeres aquí y empiezas a echarte, bueno, y consideras lo que queda de mezquita, el mihrab está eje. Y luego otro elemento que está eje es la puerta principal en el centro del patio. Aquí les tengo marcados lo que serían ya luego los codos, 70 codos por aquí, pero es que incluso los arcos al interior, la modulación son los codos mamuníes, como estábamos viendo. Todo, absolutamente todo, va saliendo con la misma escuadra o con el mismo esquema. Y esto sería aproximadamente el cortijo de las mezquitas cuando se construyó. Una puerta principal que sobresalía al exterior, marcado con unos machones muy fuertes de sillería. Por aquí entrabas al patio. Posiblemente tendrías una pila de abluciones. No sabemos si tendría una sala fuera o dentro, pero normalmente lo tendría aquí. La nave que les decía antes en el patio, separada, y luego dos salas. Esta parte estaría cubierta y aquí estarían las arquerías y aquí rezarían aquí dentro. Entonces, esto es aproximadamente como sería el edificio originalmente. La puerta de entrada, como les decía, a eje en el patio y el mihrab a eje también con el patio. Luego veremos que salen algunas cosas raras en una mezquita como es la arquería tan enorme que tenemos en la zona norte, pero ahora entraremos en detalle ahí. Entonces, como les decía, se trata de un edificio con una sala hipóstila, es decir, con sus pilares y arcos cubierta, que es lo que se llama el haram, y luego un gran patio que es el shan, un espacio abierto. Presenta, como les digo, todos los elementos característicos de una mezquita. Si hiciéramos una encuesta, ¿qué tiene que tener una mezquita andalusí? Las clavamos todas menos el alminar. Ojo, el alminar podía estar o no podía estar. Hay fuentes árabes medievales que dicen que muchas veces la llamada a la oración se hacía desde el tejado de la mezquita, no necesariamente desde una torre. Pero ahora veremos que algunos detalles en su planta de organización permiten pensar en un uso complementario. La modulación, como os decía, responde a un plan director que yo he llamado la cordobesa, y ahora veremos por qué. Y en cualquier caso aparecen soluciones singulares, que también hacen que el cortijo de las mezquitas tenga algo que no tienen los demás. Por ejemplo, los modelos de mezquitas medievales hay dos modelos básicos. Uno, los tengo señalados aquí, son las orientales. Y luego las occidentales. Bueno, aquí tenemos la gran mezquita de Damasco. Y las occidentales, como puedan ser las que tenemos en Cairuán, en Túnez, o la de Córdoba. Vamos a ver las dos. Las orientales se caracterizan porque, vamos a ver, la sala de oración que les he enseñado. En estas, los arcos del interior están paralelos al muro de oración. Es decir, las arquerías están siguiendo la dirección del muro. Suelen ser así. Aquí cada uno tiene más o menos sus costumbres y en este caso las orientales suelen tener la sala de oración con las arquerías en paralelo a la quibla. En Occidente, basándose en el modelo de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, las naves son perpendiculares. Y esa es la que copia la mezquita de Córdoba. Pues curiosamente,
en las mezquitas es un modelo oriental. Las arquerías son paralelas a la quibla. Entonces, es un tema... No es raro porque, por ejemplo, en Marruecos, en la mezquita Caragullín, aparece este modelo. O sea, que no es algo ciertamente excepcional, pero es raro que aquí nos encontremos con eso. Por ejemplo, esta es la primera mezquita de Córdoba, la de Ramán I del siglo VIII. Aquí lo tienen, todas las naves y todas las arquerías perpendiculares a la quibla. Y aquí les pongo a escala el cortijo de las mezquitas. El cortijo de las mezquitas es casi un 25% del tamaño de la mezquita de Córdoba. Pero es que realmente, si pusiéramos una nave más aquí, ocupando el patio, sería exactamente la misma relación en superficie, pero reducido un 25%, un poco más del de Córdoba. Entonces es prácticamente una reducción a escala. Para que imaginemos el tamaño, aún así, claro, es que la mezquita de Córdoba daba servicio a la capital de Al-Ándalus y a la capital de los omeyas. Tenía que tener una afluencia, un aforo importante. El cortijo de las mezquitas, comparativamente con otras mezquitas de la época, tendría el tamaño incluso superior a ciertas ciudades medianas. Es decir, aquí empezamos con los misterios. ¿Qué pinta esto tan grande, tan bien construido? En ninguna parte. Sobre todo, como les digo, el tamaño. Es más, si miras otras mezquitas que sean... Aquí les pongo 3 ejemplos de mezquitas rurales. La mezquita de Lorca, el cortijo del Centeno, aparte de que, como pueden ver, está prácticamente arrasada, la planta irregular, no tiene patio, mal construida, y el tamaño, vamos, es la 10ª parte de las mezquitas. La del Monaster La Real, que ya daba servicio a una pequeña ciudad, completamente irregular, no hay 2 muros paralelos, el patio también un trapecio, menos de la mitad del cortijo de las mezquitas. O la mezquita de Cuatro Vitas, cerca de Sevilla, que ya sí es más regular, que daba servicio a varias alquerías bastante importantes, lo mismo, 30% del tamaño del cortijo de las mezquitas. Entrando en... Aunque no, es difícil aún saber de dónde sale esto, por varias razones. La cerámica, las prospecciones que se han podido hacer en el entorno del cortijo, la mayoría de la cerámica que sale es romana. Medieval hay muy poca. Y desde luego, muy poca para pensar que ahí había algo, una ciudad alrededor. La única idea, o por lo menos por donde van los tiros en la investigación, es que aquí había una idea muy importante de hacer una ciudad relacionada con Bobastro, no cabe duda. El Estado Omeya estaría detrás y empezaron a hacer la ciudad por la mezquita. Primero construyeron el templo y por lo que fuera, no sabemos si cayó Bobastro y luego no hubo idea de continuar poblando esta zona, no siguió adelante. Por eso una de las grandes dudas que tenemos es, vale, construyes la mezquita, pensabas hacer una ciudad, no haces la ciudad, ¿qué pasa luego durante tantos siglos con esto? ¿Quién lo atendía? ¿Quién lo usaba? ¿Se quedó esto en medio de ninguna parte? Se tuvo que mantener porque si no, no llega al siglo XV y no llega a nuestra época, ¿no? Entonces, como les digo, lo que sí sabemos, curiosamente, es quién lo pudo construir. Aquí está detrás Córdoba, los omeyas. Córdoba, esto es un edificio oficial, posiblemente los canteros vengan de Córdoba, es decir, esto está diseñado y construido al más alto nivel, pero este proyecto oficial no salió adelante y se quedó esto. Entonces, es curioso, ¿no? Sabemos quién está detrás, pero no sabemos nada de su historia. Entonces, es realmente sorprendente. Y lo que decía antes, tenemos 2 fases constructivas seguramente hechas con muy poca diferencia de tiempo. Y aquí las tenemos además unidas. Los sillares de la segunda fase muy bien hechos y bueno, y los de la primera, que aunque están bien hechos, no son del nivel que tienen los de la segunda. Aquí les marco en rojo lo que sería la segunda fase. Y ahora veremos a qué responde, porque además es bastante curioso. Si nos damos cuenta, estos son los sillares de la primera fase y los de la segunda. Los de la primera están muy bien hechos, como les decía, aquí esto los hacen unos señores que saben construir, pero si empiezas a ver de vez en cuando la línea de los sillares, la hilada, te empieza a hacer, se te va un poco para arriba, se te va un poco para abajo.
La segunda, te vas al principio del muro, te vas al final del muro y es milimétrica. Entonces hay dos canteros, los buenos y los excelentes, los dos están aquí. ¿Qué diferencia de tiempo hay entre uno y otro? Según lo que nosotros hemos podido ver, responde a un cambio de uso que tiene la mezquita. Por ejemplo, en la fase 2, que este es el arco, tenemos un detalle que es fundamental para poder más o menos datar estos arcos. Esta pieza de aquí se llama salmer y es, como quien dice, lo que engloba el arranque del arco. Aquí lo tenemos en la mezquita de Córdoba, en un arco del siglo IX de la época de Muhammad I, y tienen el salmer. ¿Ves que aquí la nacela y esto van integrados? Esto es la misma pieza. Esto es típico del siglo IX. En el 10 se separan. Esta pieza y esta se separan, pero además de libro. Es como dice, se acaba la moda de hacer el salmer unitario y lo ponemos doble. Y es como todo el mundo a rajatabla. Entonces, por ahí sabemos que la segunda fase tuvo que ser finales del 9, principios del 10 como muy tarde. Y fijaros el detalle porque aquí lo tenemos. Este es el cortijo de las mezquitas, vemos la pieza. Esto es un alminar que se conserva en Córdoba, el de San Juan. La pieza salmer, completamente unitaria, lo mismo, finales del siglo IX. Cuando ya avanza el siglo X, fijaros aquí, se separa. Tienes la parte de abajo por una parte y ya la de arriba por otra. En definitiva, el cortijo de la mezquita, la primera fase se tuvo que construir después de que se hace la primera obra de la mezquita de Córdoba, porque esto es un modelo, una secuela. Entonces nos vamos desde finales del 8 hasta posiblemente finales del 9. Y luego tuvo una reforma muy importante, que ahora hablaremos de ella, entre finales del 9 y principios del 10. Es decir, en muy poco tiempo, aquí los cordobeses dijeron, aquí hay que hacer algo, vamos a hacer un cambio. Y el cambio lo tenemos aquí, en el cierre norte del patio. Vamos a ver, las mezquitas, y pasa a día de hoy, las mezquitas son unos lugares de intromisión. Tú entras dentro y no te pueden ver. Ni tú puedes mirar para afuera, no te puedes distraer. Entonces, si uno ve una mezquita, las puertas están muy controladas. Luego tienes que entrar en el patio y luego en la sala de oración. De repente, en el cortijo de las mezquitas, la segunda fase aparece, esto es una fotogrametría, aparece esto, cerrando el patio por el norte. La mezquita se abre. Lo que tendría que ser un edificio introvertido, que no vea lo que pasa dentro, de repente aparece arco, 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 dando el exterior. Una cosa rarísima. Entonces, según la investigación que estuvimos haciendo con nuestros compañeros del CSIC, la única idea, lo único que puede más o menos explicar esto, es que a principios del siglo X, muy poco tiempo después de construirse como mezquita, tuvo que tener un lapso de tiempo que esto empezó a tomar un uso protocolario, representativo. Vete tú a saber, uno lee las crónicas de cuando hacen los omeyas los asedios a Bobastro, a Omar Ben Hafsun, se sabe que los emires vienen aquí, vienen a Bobastro y muchas veces montan los campamentos durante varios meses. Una hipótesis, porque nos movemos en el terreno de las hipótesis, es que este era el edificio más importante que tenían los omeyas por aquí. ¿El emir va a estar 3 meses en una tienda de campaña? Seguramente no. Deciden transformar la mezquita, aún no había ni ciudad ni nada al lado, como la residencia en esos tiempos de las autoridades cordobesas cuando vienen a asediar Bobastro. Es una hipótesis. Lo que está claro que la arqueología no miente. Se transforma el edificio abriendo una arquería muy importante como edificio representativo. Bueno, la arquería está, por supuesto, construido con codos, con pies, absolutamente de libro. Y los paralelos los tenemos, sobre todo arriba a la derecha, Medina Zahara. La Bada al-Suda, la puerta de representación del califa, reducido a escala. Pero el concepto es el que quiero que más o menos se vea. Entonces, como les digo, empieza uno a rascar la historia, los datos que la arqueología, porque estos son datos que están ahí, y te das cuenta que el edificio se va transformando, pero no pierde la importancia que el que lo manda a construir
pues le dotan estas dos fases. Hasta aquí un poco lo que yo quería, que era explicarles la importancia del edificio. Esto que les he contado, esta historia, este edificio, este meteorito, que a mí me gusta muchas veces decir lo que aparece aquí, no hay otro igual. No tenemos otro. Tenemos mezquitas rurales, mejor, peor construidas, pero esto es único. Esto es un trocito de Córdoba caído aquí delante. Entonces, visto la importancia, ahora vamos a pasar a la conservación. Y la verdad es que cuando uno habla de la conservación, se da cuenta cómo el edificio ha entrado en una dinámica de deterioro que va evolucionando, se va deteriorando, y sobre todo por la falta de uso. No hay mantenimiento, a pesar de que la cubierta se ha rehecho hace escasos años, los muros no se vuelven a encalar, se caen los encalados, y la arenisca que les decía que es muy débil, se está empezando a arenizar. La arenisca, bueno, sabéis que está hecha de arena, a fin de cuentas, está volviendo a su estado original. Los sillares se están descomponiendo, los que ya no tienen encalado encima, incluso se da la paradoja, bueno, el hecho sorprendente de que uno de los sillares que pudimos ver en la quibla por dentro, hay una madriguera dentro. Algún bichito lo ha aprovechado, ha rascado y se ha montado una madriguera dentro del sillar. O sea, cosas ya absolutamente increíbles. Entonces, quizás el primer daño es la falta de protección de la arenisca. La arenisca se descompone, pierde resistencia y los muros, si esto sigue, empezarán a perder estabilidad. Ese es uno de los primeros aspectos que hay que ver. En el interior, por ejemplo, en esta imagen del 14, tenemos la arquería, este es el muro de la quibla. Pues, por ejemplo, los forjados que hicieron en el cortijo, que son muy importantes, porque al hacer una planta alta, esos forjados han servido para riostrar las arquerías, que no se tumben. Entonces, estos forjados, en una imagen, esta la hicimos en la visita de julio, el falso techo se ha empezado a caer, el cañizo se está empezando a descomponer, se está empezando a afectar, incluso las propias vigas de madera se están empezando a afectar. Esto se refleja en una serie de grietas que ya se pueden observar al exterior, en las arquerías, los arcos tienen ya grietas horribles que empiezan a demostrar que la estabilidad, o por lo menos la fuerza estructural de esa arquería, se empieza a afectar. Como le digo, esto es un proceso que una vez que se inicia, además la progresión no es lineal, es geométrica. Se va retroalimentando y cada vez va evolucionando más rápido. Es decir, si esto es un deterioro de 5 años, un deterioro equivalente no van a ser otros 5 años, serán 2. Porque cada vez va a más. Por no decir del exterior. El muro oeste del cortijo, como lo teníamos en el año 2005, que estaba perfecto, no tenía pandeos, estaba nivelado, a día de hoy se sostiene porque tiene unos apeos apuntalándolo. Es decir, ya prácticamente no se sostiene. Por no decir, por ejemplo, las arquerías dando ya hacia la zona del patio, la imagen del 14, ya muros que, si se dan cuenta, muros del cortijo que ya no existen o están desmochados. O la propia estructura de las arquerías sencillamente apuntaladas, con unas grietas que aquí quizás no se ven, que rajan el muro de arriba abajo y que dan miedo. Luego, por otra parte, sí hay que decir que la intervención que se hizo de poner una cubierta nueva, se desmontó toda la de teja, que estaba deteriorada del cortijo, se ha puesto una provisional de chapa. Pero bueno, muchas veces se hacen las cosas con urgencia y se hace con toda la buena voluntad. Pero aquí, por ejemplo, la unión entre la cubierta que se ha hecho ahora y la cantería del cortijo está hecha con cemento. Cemento, el problema que tiene es que es mucho más rígido que la piedra arenisca, por no decir la cal. Se la come. El cemento se come, cuando tiene un material más débil al lado se lo come. Y ya podíamos ver, bueno, no va a estar, se supone, eso hay 20 años, pero es un material que no se debería haber utilizado y que va a ayudar, bueno, más bien lo contrario, al deterioro del cortijo. Ahora mismo yo creo que también se ha concatenado una serie de circunstancias. Ahora es el momento, creemos que aún es el momento adecuado, o aún estamos a tiempo de frenar el deterioro y de evitar que esto vaya más. Evidentemente,
Cuando ahora nosotros hablamos de la conservación, lo ideal sería hacer la puesta en valor. ¿Qué implica la puesta en valor? Investigar todo y ya tener absolutamente restaurado el cortijo pues para mucho tiempo. Eso sería lo ambicioso y sería lo que tendríamos que ir. Quizás ahora el momento, visto las circunstancias, con una simple conservación preventiva paliaríamos muchos de los daños y evitaríamos que este deterioro siguiera acentuándose hacia el futuro. Pero es el momento, ese es el momento. Muchas veces, cuando nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a intervenir el patrimonio histórico, nos gusta, evidentemente, queremos mantener esto, pero es que tenemos que pensar siempre que esto es una obligación nuestra que tenemos a las generaciones futuras. Es nuestra obligación, y yo sobre todo es un mantra que nos ponemos nosotros los que nos dedicamos a restaurar, nuestra obligación es legar esto a los que vengan después, que no lo vean en una foto en un libro. Como se ha visto cantidad, bueno, en España, de ermitas, conventos, de todo, castillos, torres, que se nos han perdido y las tenemos luego, las podemos ver en un libro o en un prontuario. Es nuestra obligación legar esto y legarlo bien, conocerlo y sobre todo evitar lo que sería una circunstancia catastrófica que no tendría perdón, que es que esto se perdiera y que luego a lo mejor tuviéramos que ir a reconstruir o hacer un pastiche de algo que lo teníamos en pie hasta hace relativamente poco. En ese aspecto, además, la intervención que tendría esto técnicamente es relativamente fácil. Es decir, estamos hablando de muros de cantería, de piedra labrada, que más o menos tenemos los productos para intervenir esta piedra. Podemos sustituir sillar por otro. Es decir, no es una obra muy compleja. Técnicamente no es compleja y eso implica que no es una obra muy cara. La primera valoración que hicimos ahora para hacer para terminar de investigar y para hacer obras de consolidación preventiva, estábamos hablando que son 70.000 euros. Cuando uno ve presupuestos, no solo de restauración, de otras cosas, de lo que cuestan, pues te das cuenta que efectivamente no es dinero, o sí es dinero, pero entiendo que para lo que estamos hablando no es dinero. Entonces, creo que desde luego desde Campillo se ha apostado fuerte por este asunto. Sabemos también que Antequera se ha hecho eco de la situación, se han hecho eco los medios de comunicación, entonces esperemos que la situación en la que nos encontramos hoy en día, pues bueno, dé lugar a la feliz circunstancia de que esto se puede conservar y evitar el deterioro que como les digo, tiene un aspecto muy malo y no garantiza nada positivo en un futuro cercano. Así que bueno, estos serían pues prácticamente los aspectos que quedarían. Por lo que es la investigación, hacer un análisis de arqueología de la arquitectura, es decir, entender el edificio como un propio yacimiento arqueológico, estudiar estratos en lo que es su construcción, en lo cual veríamos, como pone ahí, la secuencia histórico-temporal, reconocer las patologías y diagnosticar el estado de conservación, excavar el cortijo, como les digo, obtener estos datos que nos faltan de dónde sale y qué pasa en los primeros momentos de vida del lugar, y a partir de ahí, ya con esos datos, podremos conservar y restaurar de una manera adecuada. Y en definitiva, devolver a la sociedad su patrimonio, entendido como una historia construida. Y nada, muchas gracias por la atención y ahora entramos en el turno de coloquio. Gracias. Bueno, pues ya habéis visto la joya tan impresionante que tenemos aquí cerquita y como bien ha terminado Pedro comentando, un auténtico patrimonio de toda la sociedad y de la humanidad. ¿No? Y paralelamente ya habéis visto también la situación en la que se encuentra. Es una situación pues lamentable, con un riesgo tremendo de que lo perdamos definitivamente y, como dice Pedro, pues sería imperdonable. Yo siempre digo de forma coloquial, para que se nos quede un poco, que si se nos cayese la mezquita, se nos tenía que caer a la cara de vergüenza. Lo hablamos porque es que es la realidad y no podemos permitir que eso ocurra. Cuando estuvimos en julio, vimos la situación en la que estaba, con la puerta tirada, vallas perimetrales metálicos hechos abajo,
ahí se ve en la foto el estado en el que estaba el interior del patio, que estaba completamente lleno de aramago, que con una posibilidad de que prendiese fuego impresionante, con autorización por supuesto de la propiedad, con conocimiento de cultura y más o menos por lo que Pedro nos comentó que deberíamos de hacer. Lo que procedimos fue hacer un desbrose del interior, colocar un vallado o reponer el vallado metálico perimetral que se había caído y reponer la puerta. Por tanto, ahora mismo no se puede hacer, a no ser que se rompa el vallado, se rompa la puerta. Entonces estamos tratando de evitar que al menos llegue o entre gente para provocar cualquier acto vandálico. De hecho, Pedro, cuando estuvimos allí comentando, recuerdo que comentó un agujero que había allí dentro, comentaba y apuntaba que posiblemente fuese un intento de expolio, de buscar algo que hubiese ahí. Esa posibilidad estamos intentando ya reducirla, pues al menos conservando el perímetro y que no se pueda acceder fácilmente. Como había comentado Pedro, creo que es turno vuestro, para que, bueno, que queráis pues deis vuestra opinión, hay planteéis cualquier duda, porque aquí, como habéis visto, estamos ante una situación única también, de que un experto como Pedro pues nos pueda resolver muchas cuestiones o pueda darnos luz de cualquier hipótesis que nos venga. Yo también quiero un poco terminar este inicio de debate, para daros la palabra, bueno, agradecer el trabajo que Enrique Romero lleva haciendo todo este tiempo también en el ayuntamiento y los contactos que ha venido establecido. Yo creo que hay que agradecer el trabajo que ha venido haciendo Enrique y su ofrecimiento constante a trabajar por este patrimonio. Y también, bueno, excusar también a Manolo Romero, el arqueólogo del ayuntamiento, que no ha podido venir y no lo ha trasladado. Así que bueno, yo ya me voy callando, os voy pasando la palabra, si queréis, el micro, y aquí tenemos pues a Pedro para que nos dé respuesta desde el punto de vista histórico a todo lo que se plantee. Y también creo que es importante que podemos dar respuesta, o al menos podemos conversar sobre qué podemos hacer desde las administraciones junto con los técnicos, para que definitivamente este sea ya por fin el paso definitivo para empezar a conservar la mezquita y a ponerla en valor, y implicando todos los trabajos de investigación que, como ha dicho Pedro, son necesarios e imprescindibles.